¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este webinar de continuidad de negocio. Hemos empezado puntuales porque había mucha gente conectada y queremos ser también puntuales y acabar en hora porque sabemos que todos estamos muy ocupados. Me acompaña, yo soy Alejandro Delgado, responsable de grandes cuentas eh, en Global Suite Solutions para Iberia y socio de la compañía. Y me acompaña Ángel García Madrid, que es el responsable o el líder de todos los servicios de continuidad de negocio y resiliencia en GMV, que ahora comentaremos sobre ambas compañías. Entonces, bueno, lo primero, agradecer la asistencia. Como decimos, estamos muy, muy satisfechos y y incluso sorprendidos por la gran acogida que ha tenido esta sesión. Es un tema de actualidad, ¿no? Tocaremos también, cómo no, el tema de apagones y el tema de cortes eléctricos que hemos sufrido en España el 28 de abril. Y bueno, y al ser tan de actualidad, pues entendemos también que todo el mundo quiera conocer pues cómo solucionar estos problemas, cómo podemos ayudar, soluciones tecnológicas, soluciones de servicios que podemos aportar. Tenéis en la parte de arriba del Teams un botón de preguntas y respuestas que podéis ir usando cuando queráis durante la sesión. Las contestaremos al final. En los últimos 10 minutos de la sesión, pues contestaremos las que dé tiempo y, como decimos siempre, las que no, pues nos comprometemos a contestarlas también a posteriori, porque seguro que son cuestiones interesantes y que nos pueden aportar a todos. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con la sesión. Como estás compartiendo tú, Ángel, si puedes pasar un segundito ahí, gracias. Yo voy a contar muy rápido quién es Global Suite, quiénes somos, y luego le cederé el turno de palabra a Ángel para que nos cuente toda la parte que ellos desarrollan en GMV en cuanto a servicios de continuidad y resiliencia, y dedicaremos los últimos 10 o 15 minutos a ver un ejemplo, un recorrido por la solución de Global Suite precisamente para continuar el negocio, ¿no? Y como dije, los últimos 10 minutos de preguntas y respuestas. Global Suite Solutions. Bueno, pues somos una compañía dedicada a aportar soluciones GRC a nuestros clientes, gobierno, riesgo y cumplimiento. Llevamos casi 20 años en el mercado. Estamos muy posicionados, sobre todo, en mediana y gran cuenta y donde hay problemáticas como las que vamos a ver hoy. Y como veis ahí abajo, pues bueno, nos gusta mucho predicar con el ejemplo y estamos certificados en las normativas más para nosotros: seguridad, continuidad, gestión de servicios, compliance penal, que es la C del GRC, antisoborno, esquema nacional, nivel alto, que es una normativa española muy parecida a la 27001. Estamos en el top 10 de OWASP, en fin, una serie de certificados que avalan pues, a la compañía y a la tecnología que tenemos, y por supuesto todo sustentado en la tecnología. Y en la siguiente página, y con esto ya le voy a ceder el turno de palabra a Ángel, pues comentaros que estamos en, en toda España, España y Portugal, en Iberia. Estamos en casi todos los países de Latinoamérica y abriendo operaciones en Estados Unidos, en la zona este de Europa y en Asia y en África también. Entonces, bueno, una compañía que podemos dar una solución global a la necesidad que tengáis. En este caso concreto, hoy estamos hablando de continuidad y resiliencia, y que junto con GMV pues hacemos un pack muy interesante de servicio y tecnología, porque Ángel también nos va a hablar de tecnologías que hay en GMV, además de Global Suite, que ellos lo usan mucho, pues otro tipo de tecnologías que también son muy útiles y que resuelven muchos problemas desde el punto de vista de continuidad de negocio y resiliencia. Así que yo, sin más, Ángel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Lo primero de todo, también, como ha dicho Alejandro, daros las gracias por vuestro interés y por la asistencia que estáis teniendo en este evento, y hacer una también breve presentación de lo que somos en GMV. Para quien no os conozca, no nos conozcáis, somos una empresa de origen en el sector aeroespacial. Allá en el 1984 tenemos 40 años de experiencia. Somos más de 3.500 empleados y estamos en torno a unos 500 millones de euros de facturación, con presencia multinacional, como estáis viendo, en más de 12 países y en 55 países, con proyectos activos. Y justamente de esta experiencia, de haber partido, haber nacido en el ámbito aeroespacial, surge nuestra pasión por la continuidad de negocio. Evidentemente, para enviar un satélite, para gestionar ese tipo de iniciativas en ambientes tan tecnológicos y tan complicados como estos, la continuidad de negocio no es negociable, es un elemento de primera
necesidad, de ahí que hemos siempre proyectado servicios en este ámbito, en el ámbito de la seguridad de la información, para intentar garantizar que esos proyectos salgan adelante, ¿vale? También coincidimos un poco en nuestra pasión por las certificaciones y un poco por las máximas estándares de calidad. Y bueno, pues evidentemente, como no puede ser de otra forma, estamos con las máximas niveles de certificaciones, tanto en el ámbito de seguridad de información, de continuidad, como a nivel tecnológico en diferentes ámbitos, ¿vale? Antes de nada, para abrir un poco de boca, que muchas veces nos pasa con nuestros clientes, ¿no? Habría que analizar un poquito cuál es la realidad del día hoy, ¿no? Si este tema de la continuidad de negocio puede ser coyuntural o si realmente tenemos motivos para preocuparnos. Aquí he puesto algunas de las iniciativas o de los hechos que hemos visto en los últimos tiempos y que quizá a lo mejor nos deba llevar a preocuparnos un poco, ¿no? El primero más reciente, pues ese apagón nacional que parecía impensable que se produjera en geografías como España y que sin embargo nos ha puesto un poco frente a la tesitura de ver que somos muy dependientes de las infraestructuras críticas y que tanto comunicaciones como energía pueden ser tremendamente importantes para nuestro negocio. Realmente hubo un colapso generalizado. Lamentablemente también, y por la parte de muertes que hubo, la parte de desastres naturales, de esa Dana en Valencia, por ejemplo, que tenemos tan reciente, hace unos meses, y que provocó tantos daños, que también tenía que ver con la planificación de infraestructuras de los sistemas de respuesta. Ya no nos acordamos, pero incluso erupciones volcánicas dejaron a una isla como La Palma, pues un poco con unos problemas terribles y que todavía se están recuperando. La pandemia, que parece ya que es un poco lejana, ¿no? Y que sin embargo todavía tiene ecos dentro de lo que nos pasa muchas veces en los modelos incluso de trabajo, como los que adoptamos como una estrategia de continuidad, como fue el teletrabajo. Y luego otros aspectos que son también preocupantes y que también forman parte de la continuidad de negocio. Por ejemplo, todos los temas geoestratégicos, de geopolítica, de aranceles, guerras, que ponen en peligro nuestra cadena de suministro. Ahí están lamentablemente dos guerras que tenemos muy cercanas, en el caso del territorio europeo, Ucrania como Gaza, y que evidentemente están dificultando también la operativa de muchas organizaciones. Tenemos un mundo también de materias primas, con esos suministros extendidos de cadena de suministros que también están puestos en entredicho. Los ciberataques, lamentablemente, están siendo ahora uno de los vectores disruptivos y también de amenazas para la continuidad de negocio de mayor entidad. Incluso la inteligencia artificial, que lo vemos como una grandísima oportunidad, que nosotros lo estamos incorporando también en nuestra tecnología, en nuestro proceso de negocio, sin embargo, un uso descontrolado puede llevar también a provocar disrupciones todavía con los efectos casi impredecibles. Me vais a permitir simplemente que veáis un ejemplo, no voy a pasar uno por ellos, pero en 2024 en España, que somos el cuarto país de Europa con más ciberataques en todos los ámbitos, todos los meses prácticamente ha habido un ataque disruptivo a una gran compañía, a una compañía de referencia, que ha provocado efectivamente que tenga que interrumpir operaciones o por el contrario que haya habido unas fugas de información y de datos sensibles de sus clientes que posiblemente le haya afectado efectivamente y le ha generado daño reputacional y de continuidad. Con lo cual, la primera reflexión es la concienciación, ¿no? Realmente la continuidad de negocio es un elemento importante. En el escenario actual cada vez tiene más preponderancia y creo que debemos sensibilizarnos todos con respecto a la adopción de medidas técnicas y procedimentales para garantizar lo mismo. Sin embargo, también yo personalmente, cuando vamos a hablar con ciertos clientes, todavía me encuentro con estas contestaciones, ¿no? El típico, ¿no? El primero. Oye, no hemos tenido ningún incidente en los últimos 3 años. ¿Por qué me va a ocurrir ahora? Yo siempre digo que hay dos tipos de compañías, los que han tenido un incidente grave y disruptivo y los que lo van a tener. Es cuestión de tiempo. Yo creo que la estadística en este caso, o el tiempo que uno no haya experimentado ningún problema serio o grave y disruptivo en una organización, no nos debe engañar y debemos estar preparados, pues al igual que pasaba con este apagón, que nadie era capaz de predecir hasta qué punto nos iba a afectar a todos. Otros clientes se nos escudan con que, oye, yo tengo un backup, yo con esto estoy preparado, ¿no? Bueno, tampoco sé muy bien si están preparados para saber qué hacer con él, si tienen los procedimientos de recuperación adecuados para intentar que aquello se convierta efectivamente en una herramienta y una estrategia de contingencia. Eh, Otros se escudan un poco en el tamaño. Oye, yo soy una empresa pequeña, ¿por qué un hacker se va a fijar en mí? Desafortunadamente, los ciberataques están completamente industrializados y son capaces de realizarlo de forma masiva contra un sector entero, con independencia de su tamaño, con lo cual no estás a salvo simplemente por ser pequeño o por pensar que no tiene relevancia, ¿no? Otros creen que con un seguro se puede mitigar ciertos daños. Es cierto, a nivel económico, pero el daño reputacional que puede tener una crisis de continuidad, esa pérdida de confianza de tus clientes, ¿realmente crees que un seguro lo puede garantizar?
gente que también no invierte en la gestión de IT, en la renovación de las infraestructuras críticas y que se encuentra, incluso nos ha pasado que hace alarde de que realmente han conseguido no hacer inversiones en la remodelación de sus sistemas de información durante mucho tiempo y que han tenido un ratio financiero beneficioso. La reflexión es que esa obsolescencia que también metemos en nuestras instalaciones puede llevar a una crisis de continuidad. Y finalmente, un poco una visión negativa que se tiene con respecto a las normativas, que es verdad que en Europa están saliendo muchas en relación a la ciberresiliencia y que todavía existe una especie de sesgo negativo con relación a lo que pueden aportarnos. Y por lo tanto ven al auditor como un problema y no como una oportunidad de mejora, que es lo como realmente debería ser vista esta iniciativa en particular, ¿no? Dicho esto, que bueno, espero que no seáis alguno de estos clientes y que tengáis un poco más un nivel de concienciación de la importancia que tiene la continuidad, pues quisiera mostraros un poco las claves, un poco que para GMV y para Global Suite son importantes a la hora de adaptar la continuidad de negocio. Lo primero de todo es que nosotros hemos apostado por establecer un modelo convergente, un modelo integrado, un modelo holístico de la continuidad que tiene que ver con integrar esos vectores de ciberseguridad, esos ciberataques, esa prevención contra los ciberataques, para establecer mecanismos de respuesta apropiados frente a una amenaza cada vez más común y más importante como pueda ser los ciberataques, la ciberseguridad. Otro aspecto fundamental que hemos hecho en todos nuestros enfoques es que, bueno, en muchas organizaciones se tiene muy segregado la parte de IT de la parte de OT, de la parte de informática industrial. Y prácticamente parece que nos olvidamos de que la continuidad de negocio también tiene que ver con esa continuidad de una planta de producción, con esa fábrica de cemento que tiene que seguir adelante con sus procesos productivos y que por lo tanto es necesario establecer un enfoque convergente, un enfoque que vea la continuidad en el mismo paraguas y que sea capaz de cubrir todos los dominios, la parte IT, IoT, IoT, de una forma natural. Otro punto es la cadena de suministro. Eh, Nosotros tenemos la experiencia que muchos grandes clientes invierten muchísimo dinero en proteger a sus propias infraestructuras, olvidándose que siempre un ataque, un incidente de ciberseguridad o bien un incidente de gestión o de falta de suministro se va a romper por el punto más débil. Si no hacemos foco en la cadena de suministro, en que esos mismos proveedores cumplan con ciertos requisitos de seguridad y continuidad, que tengamos a su vez los niveles de redundancia con relación a los mismos suficientes para en caso que tengan un problema no implique también la parada de nuestra operativa. Realmente estaríamos incurriendo en una falta de licencia severa. Hoy en día, en los últimos 2 o 3 años, los ataques más exitosos han tenido que ver con ataques a la cadena de suministro, tanto la física como la de software, para poner fuera de juego a muchas organizaciones. La nube, que estamos oír hablar de la nube de hace bastantes años, ha significado sin duda un montón de oportunidades. También algunos han hablado de una extensión de la superficie de ataque y de riesgo de una compañía, pero sin embargo, desde el punto de vista de la continuidad, también creo que supone una gran oportunidad de mejora en el sentido que existen herramientas con capacidad de trabajo en entornos híbridos, tanto en la nube como en entornos on-premise, para abaratar los costes de la continuidad, para desplegar soluciones que verdaderamente nos permitan orquestar procesos de recuperación con unos RTOs y unos RPOs mucho menores de lo que estamos habituados a trabajar con data centers, quizá de contingencia, que son mucho más costosos y que realmente solamente deberían ser utilizados para entornos verdaderamente críticos. Y finalmente, sí, la concienciación. Al final, el personal entrenado, el personal capacitado es un elemento fundamental para tener la continuidad en un plano adecuado y en un plano realmente operativo. Y lógicamente, sin olvidar que necesitamos cumplir con normativas, que estas normativas no hay que verlas como una especie de fastidio, entre comillas, que nos imponen desde los organismos reguladores para intentar garantizar unos estándares, sino como una oportunidad de revisar realmente nuestras infraestructuras y procesos y, por lo tanto, mejorarlos, ¿vale? Esto es lo que hemos metido en la coctelera. Hemos intentado establecer este marco con todos estos ingredientes y a continuación os voy a hablar de una serie de claves para nosotros muy importantes para tener éxito en el despliegue de una estrategia de continuidad. Algunos ya lo he mencionado, ¿no? Integrar esa parte de los escenarios de ciberseguridad dentro de nuestros escenarios disruptivos. Intentar ver también la continuidad como un servicio continuo, no como un documento que tengo que elaborar y que solamente me acuerdo cuando hay una crisis, sino realmente con una monitorización continua y con capacidades totalmente alineadas y online con la monitorización de los sistemas de información. Otra parte muy importante para nosotros en este enfoque integral que estamos planteando es el entrenamiento. Planteamos habitualmente a nuestros clientes ciberejercicios que permitan entrenar las capacidades en tiempo de crisis.
Como os he comentado también, es fundamental tener una visión integrada de la parte IT y OT desde el punto de vista de continuidad. Y un elemento que para nosotros ha sido la clave para hacer el acercamiento conjunto con Global Swift y para establecer nuestro acuerdo de partnership es la automatización. Yo creo que tenemos que buscar entornos integrados para la gestión de crisis, para análisis de riesgos, para la monitorización online de la seguridad y de la continuidad de negocio y que verdaderamente sean las plataformas desde las que poder orquestar todos los procesos de recuperación y tener un control sobre los procesos. Yo muchas veces con Alejandro bromeo y le digo que un poco con anterioridad a conocernos, la gestión de continuidad que se hacía en muchas organizaciones era gestión por chillidos, ¿no? Quien más chillaba o quien más decía que tenía un problema, pues parecía que era la prioridad para poder hacerle caso, ¿no? Cuando realmente debería haber un fundamento y un trabajo más desde la perspectiva del BIA, desde la perspectiva de un análisis de riesgos profundo y que permita, lógicamente, orquestar las prioridades de una forma oportuna. La parte de concienciación es fundamental. Empleados formados son empleados que van a seguir esos procesos de recuperación de una forma ordenada. Empleados formados van a ser aquellos que no cometan ciertas acciones que puedan poner en riesgo las actuaciones del conjunto de la compañía. La gestión de la cadena de suministro, esa gestión de riesgo de terceros, a nosotros nos parece un ingrediente fundamental y cada vez más estamos apostando por la implementación de soluciones de Disaster Recovery as a Services que permiten en un entorno SaaS y on-premise poder orquestar todos los procesos. Por supuesto, todo eso lo combinamos con analítica avanzada para intentar identificar puntos probables de fallo y, por supuesto, todos los elementos de relación normativa. Y sin olvidarnos que esta estrategia, que es uno de los argumentos que a veces nuestros clientes dicen para posponer ciertas estrategias de continuidad, no tiene por qué ser necesariamente onerosa en costes y que, por lo tanto, tenemos también un servicio de optimización de costes que permita, lógicamente, establecer los criterios de mayor impacto a la hora de programar las inversiones en el ámbito de la continuidad. ¿Vale? Otro punto clave que para nosotros es importante es integrar nuestro sistema de monitorización y vigilancia de amenazas con todo el sistema de continuidad de negocio. Muchas veces durante mucho tiempo se han diseñado los planes de continuidad de negocio de una forma absolutamente centrada en el data center y solamente preveyendo pues, un problema fundamentalmente total sobre la operativa del mismo, como puede ser un incendio, una inundación, y no se iba más allá, simplemente a la recuperación completa, cuando realmente yo creo que hay que diseñar procedimientos de recuperación y de respuesta particularizados en función de la tipología del escenario disruptivo que estamos considerando. Así no es lo mismo establecer un proceso de recuperación frente a una amenaza como ransomware, como no es lo mismo establecer lógicamente cuál es la estrategia de contingencia y continuidad con respecto a una caída de infraestructuras como la que hemos vivido durante el último apagón. Es fundamental hacer estas distinciones, estos protocolos diferenciados, estos protocolos diferentes de gestión de crisis y establecer estrategias para cada escenario. Yo creo que es uno de los elementos más críticos para poder tener éxito en una estrategia de continuidad. Y siempre integrarlo, insisto, con la parte de monitorización de seguridad, con la parte de salud de los sistemas de información y también con un sistema de vigilancia de amenazas para intentar anticipar cualquier problema que pudiera tener nuestra organización por pertenecer a un sector dado. ¿Vale? La tercera clave, sí, es la automatización. Es aquí donde hemos confiado plenamente en Global Swift donde estamos proponiendo a nuestros clientes también que adopten esta solución como el cerebro, el organizador, un poco de toda la estrategia de recuperación y contingencia, y también la necesidad de integrar esta solución con sus sistemas también de gobierno IT, de gobierno de infraestructuras y de gobierno del safety y seguridad IT para intentar orquestar desde la solución todas las actuaciones. Nos parece un elemento fundamental y que además la normativa, normativas como NIS2, normativas como DORA, nos va a obligar a tener que establecer una bitácora de la gestión de crisis y unos informes estructurados para elevarlos a la autoridad competente, que sin este tipo de herramientas va a ser muy complicado realizar ese tipo de actuaciones y cumplir con las propias directrices, ¿vale? Con lo cual lo consideramos un elemento fundamental de garantía, también de seguimiento de los protocolos, para poder coordinar a todos los implicados en las estrategias de continuidad, ¿vale? Los ciberejercicios, para nosotros nos parece algo fundamental, como he comentado, una clave en el entrenamiento que tienen que ver en diferentes niveles. Tienen que ver en un entrenamiento general de una gestión de crisis, donde tenemos que saber cómo escalar, cómo activar una crisis, cómo notificar a todos los implicados, cómo establecer un modelo de valoración realmente de las actuaciones, cuándo movilizar un plan de comunicación, cuándo hay que informar a la autoridad competente porque tengan que movilizarse recursos externos de la propia organización,
hasta simulaciones que tienen que ver con ataques cibernéticos de bajo nivel y testar si realmente nuestras defensas, nuestra arquitectura de seguridad y arquitectura de continuidad es capaz de detectarla y de recuperar y poner a salvo nuestros activos. Es importante tener un programa anualizado, un programa totalmente estructurado y de mejora, porque a partir de estos entrenamientos, de estos ciberejercicios, se van a detectar siempre los diferentes puntos de mejora en la arquitectura, de recuperación y de seguridad de la propia organización. Y también un elemento muy importante como son la simulación de todos los simulacros de todos los procesos de recuperación. Si alguno ha trabajado con base de datos, les animo a que compare el tiempo que se tarda en hacer, por ejemplo, un backup de una base de datos de un tera y el mismo tiempo que se tarda en recomponer o reinstalar esa base de datos tirando de backup, que puede ser totalmente diferente y mucho más oneroso en tiempo. Muchas veces estas diferencias de tiempos en los procesos de backup y en los procesos de recuperación solamente somos conscientes cuando hacemos un simulacro real que nos permita, lógicamente, medir y verificar si nos falta quizá un mecanismo que acorte esos tiempos para poder garantizar que volvemos a la normalidad en el menor tiempo posible, ¿vale? Por otro lado, y justamente en el entorno aeroespacial del que vengo, del que viene mi empresa, esto empieza a ser un mantra, la complejidad que tenemos muchas veces en los sistemas, sobre todo en sistemas industriales, en sistemas de defensa, en sistemas de energía, es tal que muchas veces los procedimientos en papel no son suficientes para garantizar un diseño apropiado de la continuidad, sino que realmente se tiene que establecer un gemelo digital para establecer el comportamiento que va a tener el sistema, prever posibles casos de fallo y entrenar las capacidades necesarias para intentar ver el comportamiento de los trabajadores a la hora de resolver una crisis dada. Estas inversiones, que pueden parecer efectivamente importantes, sin embargo, alojan mucha luz sobre nuestras capacidades de resiliencia ante cualquier escenario y pueden ser un buen mecanismo para intentar incluso diseñar en el futuro mecanismos y sistemas mucho más resilientes y con mucha más capacidad de redundancia frente a todo tipo de situaciones. Con lo cual os invito también a explorar esas vías, sobre todo en los sistemas críticos, de crear gemelos digitales como base para el entrenamiento y la identificación de puntos de mejora en la continuidad del negocio. ¿De acuerdo? Y luego, lo que comentaba al principio, yo creo que la tecnología ha evolucionado mucho para convertir la continuidad de negocio no en algo costoso y sí en algo tremendamente de generación de valor de cara a nuestro propio negocio. Primero yo cambiaría un modelo, ¿no? Y hablaría de BCP as a Services. Ahí estamos hablando de Global Suite, para integrarlo como el motor online, ese cerebro que va a orquestar todas las capacidades, pero también en todo lo que tiene que ver con la automatización de las actividades de recuperación. También con todo lo que tiene que ver con la integración del SOC, nuestro sistema de monitorización de la seguridad, y nuestro sistema de monitorización IT de la salud de los sistemas de información, para realmente desencadenar procesos automáticos de respuesta. Y hoy en día la tecnología nos lo permite, tanto en entornos on-premise como en entornos cloud. Con lo cual, el primer mensaje que quiero lanzar es la automatización, que está muy ligado con ese Disaster Recovery as a Services y ese Backup as a Services. No nos vale con tener una copia en un único sitio. No nos vale ni siquiera con tener en una misma tecnología. Vamos a tener que tener estrategias muy ricas, tanto en medios físicos de salvaguarda de la información, como en ubicaciones, y al mismo tiempo procesos muy orquestados de recuperación y reconstrucción de sistemas en función de ciertas tipologías de situaciones, como puede ser un agotamiento de los recursos. Afortunadamente, existen tecnologías como Ensemble o Terraform, infraestructura como código, la capacidad para poder diseñar sistemas que puedan instanciar nuevas capacidades en función de la demanda de ciertas situaciones, que van a convertir a nuestros sistemas en sistemas dinámicos, que se comporten y que reaccionen frente al escenario de continuidad para adecuarse y salvar el mismo y conseguir que nuestros procesos de negocio sigan funcionando. La inteligencia artificial también va a ser un elemento muy importante y además desde una doble perspectiva, no solamente para automatizar, que es lo que comentaba antes, todas las actividades de recuperación, sino también, y lo considero muy, muy interesante, como vehículo para poder apoyar al crisis manager con relación a la toma de decisiones y la identificación de los procedimientos y protocolos más adecuados. El gobierno, una vez más, de todo el proceso, incluyendo estrategias de gestión de terceros y cuadros de mando de monitorización online, va a ser un elemento fundamental. Tenemos que tener herramientas para la toma de decisiones en tiempo de crisis. Y también tenemos que invertir en la continuidad por diseño. No solamente cuando yo tengo mi sistema y cuando tengo un problema, tengo que ver qué mecanismos voy a poner para poder tener una mejor redundancia o una mejor escalabilidad. Lo deseable
es que realmente pensemos en el diseño de los sistemas con un ingrediente que es la continuidad para pensar en situaciones de posibles fallos y por lo tanto que los sistemas se comporten de una forma o incrementen sus ratos de disponibilidad, ¿vale? Y eso me lleva al último razonamiento desde el punto de vista tecnológico, que es la gestión de entornos. No nos olvidemos de ningún entorno de la organización. No solamente es el productivo el que tenemos un poco que blindar, sino que hay múltiples amenazas en los entornos de desarrollo, en entornos auxiliares, de conexión con proveedores, que tienen que ser securizados para garantizar la continuidad de la organización. Y es aquí donde también tenemos que hacer foco, ¿vale? Son pequeñas pinceladas a nivel de la tecnología que yo creo que debemos tener en cuenta dentro del ámbito de la continuidad, ¿vale? Para finalizar, simplemente dar nuestra visión un poquito unificada de lo que debería ser una oficina integrada de continuidad de negocio, ¿no? Que cubra toda la definición de escenarios, que cubra la elaboración de vías, que lleve un control del gobierno en la analítica, de la auditoría del proceso, que sea dueña de todas las partes de pruebas y capacitación para poder formar a todos los empleados, que tenga una especial vigilancia con los proveedores, porque es un elemento fundamental de una estrategia de continuidad, que integre esos servicios de vigilancia, de amenazas y de monitorización de la salud de los sistemas de información, que dé soporte a la gestión de crisis. ¿De acuerdo? Y finalmente, ese foco en arquitectura, en tecnología, porque al final la continuidad, hay un ingrediente fundamentalmente tecnológico que es dotarnos de sistemas, primero que sean resilientes y después, llegado el caso, que nos den la capacidad de seguir operando aunque sean situaciones degradadas. Y es ahí donde un buen diseño de arquitectura nos va a facilitar mucho la situación. Es este un poco el enfoque que tenemos, como estáis viendo, y las principales claves que yo creo que son muy interesantes. Como os comentaba, nos apoyamos mucho también en esa parte de gobierno, en esa parte un poco de orquestación y de planificación en herramientas como Global Suite. Y ahora le voy a dejar el testigo a Alejandro para que nos muestre un poco cómo implementar esas estrategias de continuidad y hacerlas operativas dentro de una herramienta tan fantástica como es Global Suite. Pues todo tuyo, Alejandro. Muy bien, muchas gracias, Ángel. A ver, vamos a compartir pantalla por aquí. Espero que me deje. Un momentito. Se ve, ¿verdad? Ángel, Todavía no ya se ve tu pantalla, todavía no se ve tu todavía no pantalla, se nos ve. vemos. Un No. segundito, vale. Ahora creo que sí se va a empezar a ver. Ahora se ve, bueno, sí, Ya, se ve ya, ya. bastante. Sí, es que no me deja fenomenal. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ángel. Bueno, pues ahora vamos a ver algún ejemplo con Global Suite por contextualizar en un minuto, aunque lo he comentado al principio, pero ya que estamos dentro de la herramienta, pues tiene más sentido. Global Suite es un conjunto, es una plataforma, es una solución integral con muchas soluciones dentro. Hoy, obviamente, vamos a centrarnos en la parte de continuidad de negocio y resiliencia. Pero bueno, al final, porque tengáis todos la visión muy clara, es una plataforma GRC. De hecho, es una plataforma GRC muy ambiciosa porque va mucho más allá de un típico GRC. De hecho, que tenga una solución de continuidad de negocio tan avanzada y tan desarrollada como la que vamos a ver ahora, no es lo normal en una plataforma GRC. Por lo tanto, pues eso también que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que estamos hablando no solamente de continuidad, sino de seguridad, de compliance, de auditoría, de privacidad, de ESG, canales de denuncias. Es decir, ¿cuál es o sea, el leitmotiv de Global Suite, y por eso se llama Global Suite también, es que una compañía que necesita, que lo ha comentado Ángel al principio, orquestar y gestionar este tipo de marcos, este tipo de normativas, que cada vez hay más, tanto en Europa como en Latinoamérica, y que van todas en una dirección parecida, en la que se monta un sistema de gestión, en la que luego hay un vertical que puede ser continuidad, que puede ser seguridad, que puede ser un alineamiento de varias o una integración de varias, como es DORA en Europa o NIS2 o otras normativas, pues ayuda a que una solución como Global Suite coordine y gestione absolutamente todos los procesos de GRC. Entonces, entrando en materia, aquí lo que estamos viendo es el entorno de Global Suite. Al entrar, aunque luego más adelante profundizaré, ya digo, queremos dejar los últimos 10 minutos para preguntas, pero al entrar, lo primero que nos muestra la herramienta es las gráficas más importantes que tengamos configuradas. En este caso, ya que estamos hablando de continuidad de negocio, pues nos va a proveer de diferente información, sobre todo en esta primera página, en esta primera pantalla, en este primer tablero de los vías, de cómo han quedado los vías, cuántos vías hay críticos, cuántos vías no hay críticos, cuántos vías hay por cada proceso. Además, esto luego aquí podemos hacer diferentes filtros y verlos.
Y luego vamos a poder tener un nivel de detalle mucho mayor en el que vamos a poder ver pues, cuánto tiempo puede estar parado cada proceso, el RTO, el tiempo objetivo de recuperación que nos marcamos, a qué vías, a qué elementos, a qué procesos o activos se le han hecho más vías, a qué elementos menos. Bueno, vamos a tener una visión, un dashboard muy alto nivel, aunque ahora ya digo, veremos algunos otros ejemplos de cómo está la situación. Y esto es para vías. Comentaremos luego también para riesgos y más. ¿Cuál es la estructura de Global Suite? La idea siempre es movernos a través del menú de la izquierda y la estructura está orientada igual que un sistema de gestión. En este caso, pues muy parecido a un sistema de gestión de continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque la idea de base es que sea un sitio donde coordinar y gestionar, o como decía Ángel, orquestar toda la continuidad de negocio. No solamente la parte técnica, no solamente un DRP, no solamente un simulacro o una prueba, sino tener la capa de gobierno, la capa técnica, vamos a llamarla así, y luego la capa de mantenimiento y del día a día y de gestión. Entonces, la estructura funciona de esa manera. En la parte de inicio vamos a tener todo lo que es la definición de la foto de la organización, procesos que prestamos, actividades, estructura organizativa, prevías, que es un vía inicial que se puede hacer para saber realmente qué procesos son críticos y qué procesos no, y luego a los críticos le haremos el vía tradicional, definir alcance, objetivos, funciones, roles, o sea, todo lo que es la foto inicial. Y luego, en análisis, vamos a ver los vías, cálculo de RTOs, infraestructuras críticas, como por ejemplo el tema de suministro eléctrico y otras. Tema de riesgos, que a veces pasa un poco desapercibido cuando hacemos proyectos de continuidad de negocio. Y luego toda la consolidación de toda esa información. Y en la parte de planes es lo que tradicionalmente conocemos como continuidad de negocio, que realmente, como veis, es una parte, porque realmente eso está solo dentro de planes. Y vamos a tener toda la definición de estrategias, escenarios de crisis, escenarios de desastre, planes de continuidad, planes de gestión de crisis, de recuperación, de pruebas, ya digo, lo que habitualmente conocemos como un plan de continuidad, ¿no? Pero de una forma mucho más estructurada y mucho más formalizada. En la parte de gestión vamos a poder definir la gestión de la crisis y vamos a poder hacer los cuestionarios que algunos conocéis para tener más información sobre lo que opina la primera línea y sobre la información de los vías. Y luego tendremos una serie de opciones adicionales y los cuadros de mando, que ya he comentado antes y que veremos luego. ¿Qué me interesa? Y ya que tenemos poquito tiempo para que lo veáis con detalle y veáis realmente qué os puede aportar la herramienta, pues lo primero son los vías. Es decir, vamos a ver aquí los diferentes vías que estamos haciendo en la organización, vías que son configurables y que podemos modelar como queramos. Y aquí hemos diseñado uno que le hemos llamado un e-vía, que es un vía eléctrico, ahora que está tan de moda, ¿no? Un vía de dependencias eléctricas, que es muy parecido o prácticamente igual que un vía tradicional. Vamos a poder definir una escala temporal, vamos a poder definir unos impactos. Esto nos dará unos gráficos y nos sacará y nos calculará un tiempo máximo de interrupción y en base a eso podremos sacar los tiempos objetivos. Pero ya en el vía vamos a empezar a preguntar por siempre dependencias eléctricas. Vamos a empezar a preguntar qué recursos necesitaríamos para operar en caso de que ocurriese un desastre. Vamos a preguntar por periodos críticos. Vamos a preguntar por infraestructuras críticas, entre ellas el suministro eléctrico, entre ellas una central de producción, entre ellas un centro de datos alternativo. Vamos a preguntar por cosas que habitualmente no se preguntan en un día. Y luego ya veremos cómo aprovechamos todo esto para conseguir saber si realmente tenemos mucha dependencia o poca dependencia de la electricidad, como comentaba Ángel, ¿no? Y ponemos el ejemplo de la electricidad por lo que ya hemos dicho, pero podría ser cualquier otro. Entonces, seguimos haciendo preguntas durante el día, incluso tema de aplicaciones críticas y todo. Una vez que tenemos la información del vía, vamos a poder ver de manera muy visual y muy rápida realmente en qué punto estamos y si tenemos mucha dependencia o poca dependencia de esa electricidad. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener un árbol, esto lo habríamos modelado previamente en la parte de inicio, en la parte de procesos y de estructura organizativa, pero con la información del vía y con la información que nos va a dar el vía de los MTPDs, RTOs y RTs, vamos a poder saber si realmente hay mucha dependencia o poca dependencia de la electricidad, por ir
a cosas muy concretas. Entonces, lo vamos a poder ver en forma de árbol, que es una forma muy visual de verlo. Si en nuestro árbol, en este servicio crítico que tenemos aquí arriba, resulta que al final del todo tenemos un activo muy crítico, el problema lo vamos a poder tener arriba en la capa de negocio. ¿Cómo sabemos si vamos a tener un problema arriba en la capa de negocio? Porque habremos modelado dependencias entre los activos y dependencias entre los procesos. Me estoy poniendo un poco técnico, pero os lo avisamos en el orden del día del webinar, que íbamos a hablar un poquito de vías. Entonces, en función del grado de dependencia que cada activo va teniendo con el activo superior, ahora después en los mapas de riesgo vamos a poder ver si realmente un problema aquí me paraliza la capa de negocio aquí. Pero claro, para eso primero tienes que tener esto montado. Y es una de las cosas que se ve poco en los proyectos de continuidad de negocio. Y sobre todo, lo que más nos interesa es, en esta parte de la derecha, el árbol, vamos a poder definir los MTPDs, RTOs y RTs. RTs son los RTOs de los activos. Vamos a poder definirlos en función de la información que hemos ido sacando en los vías. Con lo cual, vamos a tener la foto completa y vamos a poder saber el nivel de dependencia entre unos activos y otros activos. ¿Cómo se complementa esta información? Con el análisis de riesgos. Vendríamos aquí, tendríamos montado un análisis de riesgos de continuidad de negocio y veríamos si sobre nuestros servicios críticos tenemos riesgos de corte de suministro eléctrico y qué nivel o qué intensidad de riesgo tienen. En este caso, tenemos un riesgo de corte de suministro eléctrico y tenemos unos controles implantados. En este caso hay dos. Un sistema de alimentación ininterrumpida y contar con instalaciones antisísmicas, pero aún así el nivel de riesgo sigue saliendo alto por el motivo X o el motivo Y. Esta parte de aquí es una parte pequeña de todo el análisis de riesgos. Además, para poder profundizar en este tipo de cosas, en el análisis de riesgos, tenemos la capacidad, no voy a hacerlo entero porque hoy no tenemos tiempo, pero tenemos la capacidad de usar nuestro módulo de inteligencia artificial, que le hemos llamado el recomendador de riesgos y controles, y vamos a poder, dándole una serie de pautas, una serie de lo que ahora se le llama un prompt, ¿no? Pues aquí lo tenemos un poquito más ordenado para que sea más fácil, y vamos a poder, dándole una serie de pautas de en qué país estamos, de dónde somos, de dónde no somos, pues mira, somos de Chile, del sector de la construcción, del sector de la industria extractiva, y así vamos avanzando y la herramienta nos va a proponer riesgos que nos puedan parar alguna de nuestras actividades. Podríamos seguir avanzando y al final nos daría un pool de riesgos que pueden parar nuestras actividades. En este caso, para el ejemplo de ahora y por ir rápido, ya hemos puesto aquí uno, pero tendríamos esa capacidad con el recomendador de riesgos y de controles. Estos mapas, estos análisis, ¿a dónde van? Al mapa. En el mapa, abro el de continuidad de negocio, vamos a poder ver muchas cosas. Voy a centrarme en dos. Lo que es el propio mapa de riesgos tradicional, de una matriz 5x5, donde vamos a poder incluso interactuar con la matriz y ver cuál es este riesgo más crítico, que lo veríamos aquí abajo y veríamos de qué trata. Pero vamos a poder ver una foto que a mí también me gusta bastante, que es y que tiene relación con lo que estamos comentando de la dependencia de la electricidad, en qué áreas de negocio, porque todo esto son las 8 o 10 áreas de negocio que hay en esta compañía ficticia, pues en qué áreas de negocio hay algún riesgo que no es propio del área, sino que viene repercutido por otra parte de la compañía, que podría ser, habría que investigarlo y se puede investigar desde aquí directamente, pero que podría ser la electricidad. Entonces aquí vemos que en este servicio los riesgos repercutidos, que son la barra de color negro, es mucho mayor que los propios. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también y aquí muchísimo más. Con lo cual, si nos viniéramos aquí abajo y empezásemos a profundizar en el árbol, que al final lo de arriba es una representación gráfica del árbol de riesgos de abajo, podríamos ver qué está ocurriendo y por qué hay tantos riesgos repercutidos en lugar de riesgos propios. Y seguro que llegábamos a la conclusión de que todo viene del corte de suministro eléctrico, porque lo hemos preparado así antes, ¿vale? Entonces, bueno, pero para que veáis que la foto queda muy, muy, muy clara. A partir de ahí podríamos hacer toda la gestión de riesgos, toda la gestión de controles, podríamos guardar históricos de los riesgos, de los vías, de los controles, de todo, y tener siempre el mapa de riesgos actualizado.
Pasaríamos a la parte de planes. Aquí es donde realmente, en función de los vías, la información que nos ha dado el vía de MTPDs, RTOs, RPOs, RTs, recursos críticos, proveedores críticos, aplicaciones críticas, personas de contacto críticas, a partir de todo eso vamos a trabajar ya la parte específica de continuidad. Vamos a empezar por las estrategias. Vamos a poder tener diferentes estrategias en función de los diferentes escenarios de desastre. Algunas pueden ser teletrabajo, algunas pueden ser temas de reposición de antenas de telefonía móvil, backups fuera del país, para que no replicación de datos entre dos sites distintos. Bueno, diferentes estrategias de continuidad que van un poquito más allá de lo típico, ¿no? Porque el otro día, y lo comentaba Ángel, el 28 de abril con el apagón, pues a mucha gente la continuidad de negocio no le funcionó porque no la planificó para escenarios realmente disruptivos. Exacto, cosa que no tiene mucho que ver con la continuidad, pero a veces ocurre. Entonces, siempre hay que contar con escenarios que realmente sean disruptivos. A partir de las estrategias, definimos los escenarios de desastre. Podemos tener muchísimos, entre ellos, por ejemplo, la indisponibilidad de un suministro eléctrico. Y este escenario de desastre lo vamos a documentar y vamos a documentar también, estábamos con los escenarios de crisis y vamos a documentar también los escenarios de desastre. Los escenarios de desastre van un poquito más allá. Aquí ya sí documentamos qué procesos se pueden caer, qué activos se pueden caer, qué activos voy a necesitar o qué procesos voy a necesitar en caso de que se caiga esto. Y lo voy a poder mapear, lo voy a poder conectar con el mapa de riesgos. Y voy a poder decir, si este escenario de desastre ocurre, es porque ha ocurrido este riesgo. Pues, también es una parte que redondea el círculo. Estableceríamos los diferentes planes de continuidad, que serán entes organizativos a alto nivel. Aquí no hay tareas concretas a realizar todavía. Estableceríamos los planes de gestión de crisis, que son los puntos, los planes, mejor dicho, que intentan contener el impacto del incidente para no llegar a tener que activar un plan de continuidad. Siempre la gestión de la crisis es previa a la continuidad de negocio y podemos tener diferentes en función del nivel de criticidad, en función de los comités que lo tienen que activar, etc. Y podemos tener los planes de recuperación. Podemos ver un ejemplo, aunque ahora después lo vamos a ver con una activación real. Y aquí sí vamos a tener el listado de tareas, sí vamos a tener las responsabilidades, sí vamos a tener cuándo hay que hacer cada tarea, qué retraso masivo nos podemos permitir, a qué plan de continuidad pertenece este plan de recuperación, qué escenarios de desastre me puede mitigar, todo. Y aquí abajo tenemos el plan. Este es un plan pequeñito que hemos montado a propósito, pero aquí tenemos las diferentes tareas que hay que ejecutar, quién las tiene que ejecutar, cuándo las tiene que ejecutar y en qué momento desde la interrupción de las actividades lo tiene que comenzar y que terminar. Y esto, bueno, hay un programa de pruebas, obviamente, es un tema en el que ha incidido además bastante Ángel antes. Definimos las diferentes pruebas, eh, pueden ser más reales, menos reales, de escritorio, operacionales, en fin. Tenemos un calendario con todas las pruebas para poder saber cuándo toca realizarlas y si todo esto lo dejamos bien montado y mañana tenemos que hacer un simulacro o tenemos una crisis real, aquí en la gestión de crisis podemos activar tanto crisis reales como simulacros. Yo he activado un simulacro hace un rato, justo cuando Ángel estaba hablando, y en un simulacro o en una crisis real, me da un poco igual, tenemos tres inputs. Hay un cuadro de mando, hay una gestión de la crisis previa para tratar de contener el incidente, como os decía al principio, y aquí vamos a ver por qué se ha activado, cuándo se ha activado, los diferentes niveles de crisis, los escenarios que pueden estar ocurriendo, las infraestructuras que pueden estar dañándose, los miembros de seguridad que hay que contactar, y bueno, y podemos ir estableciendo en tiempo real inputs que nos van llegando y acciones resolutivas que podemos ir haciendo, ¿vale? Pero sobre todo me interesa que veamos esto. Esto ya es el plan de continuidad activado porque no hemos podido contener el incidente. Entonces, fechas de activación, podemos lanzar desde aquí, el plan ya está activado, si no aquí me aparecería un botón de activar. Al activar el plan, me dice que si me quiero comunicar con todos los responsables de alguna tarea del plan, yo ya le dije que sí anteriormente, y la herramienta lo que ha hecho es lanzar este plan a cada responsable, a cada uno su tarea, con toda la información que tiene, con el tiempo que tiene para ejecutar todo. Y lo que ha hecho es
comunicarse. Se puede comunicar incluso por correo, por teléfono, se puede comunicar por mensajes, se comunica obviamente por correo electrónico y vemos en tiempo real cómo va la recuperación. ¿Cómo vemos eso? Tenemos aquí un capítulo de control y resumen donde vamos a poder verlo de forma visual. Esto siempre decimos que lo ideal sería tener esta parte de la herramienta, si estamos en una sala de gestión de crisis bueno, o tenemos un ordenador delante porque no estamos en una sala, pues tenerlo proyectado para ver realmente qué está ocurriendo, para ver qué tareas estamos ejecutando dentro y fuera de plazo, para ver qué tareas han empezado bien o no, para ver el progreso global de la recuperación. Podemos ir viendo incluso con más nivel de detalle a nivel tarea de cada plan qué está ocurriendo, si están ejecutándose bien o no, si está habiendo incidencias o no está habiendo incidencias, qué retraso llevamos ya o qué retraso no llevamos. Y vamos a poder tener una visión mucho más alto nivel, en este caso, que incluso en función de nuestro MTPD y del RTO, depende, nos dice el tiempo ideal que quedaría para poder ejecutar esta recuperación con éxito. Entonces, por eso vemos aquí una cuenta atrás, pone que queda 50 minutos, hace un rato quedaba 1 hora y pico y se veía el contador un poquito mayor con todo, pero nos está dando información muy valiosa aquí. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el grado de avance total en la recuperación. Nos está diciendo si tenemos varios planes activados, aquí solo hay uno, pero si hubiese varios, veríamos varias barras, cómo va el grado de activación y el grado de avance de cada plan de recuperación. Nos está diciendo el tiempo que nos queda respecto a nuestra planificación. Y aquí debajo nos está diciendo las incidencias que están ocurriendo. Con lo cual, esta es otra muy buena pantalla para tener en esa sala de gestión de crisis y ver qué está ocurriendo. Terminando ya, volvería, bueno, tenemos toda la parte de cuestionarios, de encuestas, que sirven, aunque no profundicemos ahora, para tener actualizado en todo momento la información de los vías, la información de los riesgos, la información de los planes, todo. Entonces, por ejemplo, si queremos actualizar la información de los riesgos, pues nos vendríamos y lanzaríamos un cuestionario a todos los participantes, a todos los responsables, a todos los risk owners, a todos los control owners, y esas personas, muchos conocéis ya esta funcionalidad, les llegaría un correo con un enlace para actualizarnos y darnos feedback. No voy a entrar mucho en detalles ahora, pero para actualizarnos y darnos feedback sobre el estado de sus riesgos, si han puesto controles o si no han puesto controles. Todo muy fácil, es una pantalla, no hay menús, no hay usuarios ni contraseña, y te aparecen tus servicios de los que eres responsable, tus riesgos, haces la valoración de tus riesgos, interrupción, por ejemplo, en la prestación de un servicio, dices los controles que tienes, puedes subir evidencias de los controles, y esto es una funcionalidad muy potente para los Business Continuity Managers o para otras áreas, como dije al principio, ya que la herramienta es muy amplia. Es una forma de tener actualizada la información en todo momento. Hay encuestas de riesgos, hay encuestas de controles, hay encuestas de vías, como veis aquí, hay encuestas de compliance, hay encuestas de todo. ¿A dónde va a parar toda la información? A los cuadros de mando. Y con esto termino. Hemos visto antes al principio la de los vías. Aquí veríamos cómo van quedando las encuestas de los riesgos de continuidad, de los controles de continuidad y de todo lo que tiene que ver con continuidad. Y ya digo, aquí terminamos. Vemos cuántos riesgos hay en cada proceso, en cada elemento. Podemos filtrar y sacar los riesgos específicos de continuidad o cuáles son los de suministro eléctrico. Podemos ver cómo han quedado por responsables, cuántos superan el nivel de riesgo aceptable, cuántos riesgos tienen ya un plan de tratamiento montado, cuántos controles tengo aplicados a cada riesgo, cuántos controles tiene cada responsable. Es muchísima información que está ya preconfigurada en la herramienta. No hay que hacer nada, es información que se alimenta sola, o sea que los tableros, los dashboards, leen directamente de la propia herramienta, con lo cual no tenemos que invertir tiempo en montar estos tableros, estos cuadros de mando, no hay que hacer nada. Y luego tenemos toda la parte de reporting, que obviamente se construye a medida, pero que se podría construir un reporting generalizado. Hay una funcionalidad que ayuda a eso y podemos tener todos los informes montados a medida, como dije, como con el formato que queramos, con la estructura que queramos lógicamente con todo el contenido y todos los gráficos que queramos. Entonces, por cerrar y dejar 10 minutos de preguntas, con esto tendríamos toda la gestión de la continuidad de negocio, recuperación de desastres, todo orquestado, estructurado y dentro de una única plataforma. Y voy a dejar de compartir
la pantalla, fenomenal. Y, y ahora, bueno, pues como dijimos, tenemos el turno de preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, sí, hemos visto que hay gente levantando la mano, pero las preguntas ponerlas lo comentamos al principio, hay una parte arriba que pone P y R, que es de preguntas y respuestas, y ahí sí, y ahí podéis formular todas las preguntas. Correcto. ¿Ok? Si sois tan amables. Sí, 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 hay algunas ya. Sí, hay una para ti, Ángel. Te la leo si quieres. Sí, Lo que te- no lo que veo. lo, que lo tengo yo aquí en el tablero. No, nos preguntan, es un poco larga por resumírtela. ¿Qué aporta la estrategia de continuidad? La estoy resumiendo sobre la marcha. Lo que has comentado de gemelos digitales, cómo encajan los gemelos digitales con la estrategia o la definición de las estrategias y los planes de continuidad de negocio. Pues en principio los gemelos digitales lo que nos van a intentar, lo que nos van a aportar fundamentalmente es la identificación de puntos de fallo probables, ¿vale? Sirven para testar el comportamiento del sistema, pero también sirve para entrenar sobre la base del gemelo digital todas las actividades de recuperación del sistema que se tengan que realizar. Cuando hay sistemas muy complejos, sobre todo en el ámbito industrial, o se visualiza perfectamente lo que es el sistema y su entorno en particular, o realmente la probabilidad de que haya fallos en los procesos de recuperación o de activación o de vuelta a la normalidad es muy alta. Con lo cual, sirven para mejorar la capacidad de respuesta en los procesos de recuperación y sirven para evaluar posibles situaciones de fallo del propio sistema. No sé si he respondido un poco a la situación. Espero que sí. Espero que sí. Espero que sí, espero que sí. Sí, sí, mira, aquí hay otra que yo creo que esta la contesto yo porque es de la herramienta. Nos preguntan que hasta qué grado se puede automatizar el análisis de los vías, querrá decir la ejecución de los vías. Vale, los vías, ¿cómo se pueden automatizar? Hay que hacer tres cosas. Una, ver qué metodología se tiene ya en la compañía, si es que se tiene, si no se monta. Esa metodología se traslada a Global Suite. Esa metodología, con los impactos, con los tiempos y con toda la información que queramos sacar, se, se vuelca a los vías y tenemos dos formas de automatizar mucho el proceso vía. Una, se puede entrar en la herramienta y ya vas a tener formateado, por así decir, toda la metodología y es simplemente ir respondiendo preguntas. Por ejemplo, cuando hablemos de proveedores críticos o cuando hablemos de sistemas críticos o de aplicaciones críticas, la herramienta ya te va a dar la información de tus procesos críticos, de tus proveedores críticos, de tus aplicaciones críticas. No vas a tener que inventártelo, te lo trae de otra parte de la herramienta. Además, vas a poder tener todos los vías homogéneos dentro de Global Suite, no vas a tener que ir replicándolos a mano. Pero luego además con las encuestas se puede lanzar al responsable de ese proceso el vía, que lo complete, incluso se puede lanzar ese vía a dos personas de un mismo departamento, a tres personas, a cuatro, las que sean, se puede consolidar esa información y se puede traer a la herramienta para que de manera automática, con unos criterios, nos saque los impactos, los MTPDs, los RTO, los RPOs. Y además, esas encuestas vía se pueden programar en el tiempo y que, por ejemplo, salgan y se envíen a los responsables de cada vía una vez al año, una vez cada 2 años o una vez cada 6 meses, por ejemplo. Se podría también llegar a hacer de esa manera. Entonces, bueno, es una forma, ya digo. Luego, además, si encima automatizas el dashboard, como hemos visto antes, automatizas el reporting y automatizas pues todo el resto de opciones que hay en la herramienta, pues se queda un proceso muy, muy, muy automatizado. ¿Vale? Otra pregunta. Esta, vamos a ver si lo hacemos entre los dos, Ángel. Dice, en la práctica de Horizon Scanning, tendríamos que saber qué es eso. ¿Qué apreciaciones tienen en la gestión de la resiliencia y continuidad de negocio? No sé, Horizon Scanning, no sé a qué se refiere exactamente. Sí, si pueden precisar un poco. Sí, sí, ahora imagino como estará pendiente, ahora nos contestará. No sé si será alguna técnica de escaneo porque por Horizon Scanning no sabría decirte, la verdad. Ahora si nos aclaras quién haya hecho la pregunta, la contestamos. La contestamos. Hay otra, Ángel, está para ti. Eh, ¿Qué errores habituales veis en la implantación de proyectos sí, bueno, pone mapas, de sistemas de gestión de continuidad de negocio? Vale.
Uno típico que puede parecer que es muy obvio es no invertir lo suficiente en el día. Es decir, no conectar realmente, no conocer tu empresa, los servicios críticos, inventario crítico de activos y por lo tanto enfocarlo exclusivamente en medidas de redundancia sobre una tecnología sin tener en cuenta el impacto real sobre el negocio. Es un clásico en primera instancia. Sin esa perspectiva, lógicamente los resultados no van a ser tan interesantes. El segundo punto es la concepción quizá del plan de continuidad de negocio como algo que exclusivamente se centra en las actividades de recuperación cuando realmente ya ha ocurrido todo. Se nos olvida una palabra, contingencia. Tienen que formar parte de los sistemas de contingencia de ese plan. El cómo vamos a trabajar en el periodo de situaciones degradadas y cómo vamos a ser capaces de mantener cierta operatividad, ¿vale? El tercer punto justamente es el no tenerlo actualizado y el no tener claro la matriz de escalado, notificaciones, que también parece mentira, pero no se escala hacia los proveedores. No se mantiene actualizado esas relaciones de contacto, no se revisan los SLAs, no se les integra dentro de la estrategia de continuidad y no se hacen pruebas conjuntas. Para mí son tres errores muy típicos, muy comunes y que llevan a malos resultados. Sí. Y que no venga desde arriba. O sea que Y si no totalmente. está, efectivamente, no está sponsorizado por la alta dirección, va a ser Mm. complicado porque al final la continuidad de negocio va a afectar a IT, va a afectar a Sí, seguridad, sí, sí, va a sí. afectar a la dirección de operaciones, pero llegado el caso, va a afectar al comité de dirección, incluso a los áreas legales y de recursos humanos. Es decir, como al principio decía Alejandro, tiene una visión completa donde a lo mejor de un escenario X, acabamos movilizando recursos que tienen que ver con el safety de las personas y la seguridad personal de los miembros de la plantilla. O sea, en fin, puede involucrar al conjunto de la compañía de la organización. Y si no se tiene esa sponsorización desde arriba, va a ser complicado llegar a esos niveles. Totalmente. Mira, nos ha aclarado lo de Horizon Scanning. A ver, y creo es que iba por lo que yo creo que más o menos que era. Tiene una técnica utilizada para identificar amenazas, oportunidades y tendencias emergentes que podrían afectar a una organización en el futuro, que es clave para la gestión proactiva del riesgo y la planificación estratégica. Sí, bueno, es que esto tiene Pues, muchos nombres, sí. pues evidentemente, Mm. fíjate que lo mencionamos al principio como Sí, una de por las eso lo hemos claves. comentado al principio, sí. Esa vigilancia de amenazas, integrarlo dentro de los sistemas de continuidad es fundamental. ¿Por qué? Porque los escenarios evolucionan. Ujú. Actores, por ejemplo, en el ciberdelito, en las ciberamenazas, están continuamente apareciendo nuevas técnicas. Situaciones también de evolución que lo estamos viendo a nivel incluso de infraestructuras globales de un país. No es lo mismo, por ejemplo, el nivel de saturación que tienen las redes energéticas hoy en día en España que el que tenían hace 15 años. No tiene nada que ver de alguna forma. El riesgo tiene que ser medido. Y también incluso nuevas tecnologías de comunicaciones que están apareciendo continuamente y que tienen sus riesgos inherentes. Estoy hablando, por ejemplo, de 5G, ¿vale? Pero también que pueden ser una oportunidad para dar una salvaguarda en ciertas situaciones a una organización. Las redes 5G, por ejemplo, privadas, que se pueden montar para cubrir un pequeño planta o de forma local dentro de un pequeño territorio. Es fundamental hacer esa integración de vigilancia amenazas, tener una concepción del riesgo actualizada bueno, y también ver en el sector cómo está repercutiendo para poder hacer una valoración de la probabilidad y del impacto dentro de mi propia empresa. Totalmente. Mira, la última y las demás, de verdad, os prometemos que las contestamos, ¿vale? Porque ya vamos a terminar. Todas, ¿eh? O sea, sin Sí, duda, ¿eh? sí, sí, sí. Podemos Sí. extender 5 minutos, pero bueno, vamos a ver que contestamos dos o No, es tres, que ¿vale? hay muchas, Ángel, hay muchísimas. Así. ¿Quién no? Sí, hay bastantes. Como no tengo el panel, Dice, no la estoy viendo. ¿cómo se maneja el MBCO? Esta, si quieres, la contesto yo, ¿De acuerdo? porque lo he mencionado en la herramienta. A ver, el MBCO es el nivel mínimo de operación, es decir, ¿qué grado, qué nivel de servicio vas a dar en un momento de continuidad o de contingencia, ¿no? De continuidad de negocio? ¿Vas a estar al 50%, al 90%, al 0%, al 1%, al 15%? Esos son objetivos que te tienes que marcar. Y eso parte de la estrategia, es decir, si tú quieres ante, no todos, porque a lo mejor ante la mayoría de tus escenarios de desastre seguir al 100%, pues tienes que pensar en tener todo redundado, tienes que pensar en que no se traslade el error de un sitio a otro, porque si no el otro sitio no te va a funcionar, y tienes que pensar en que la gente que esté en el otro sitio sepa hacer el mismo trabajo o que la gente pueda irse de un sitio a otro. Es decir, y sobre todo porque muchas veces el problema no es que la tecnología no funcione, sino que no estén las personas disponibles. Y entonces, el MVCO es qué nivel mínimo de servicio vas a dar, básicamente. Y ya planificarlo para darlo, en función de las inversiones que puedas hacer. Y venga, y una más, esta para ti, Ángel, y ya terminamos. Dice, ¿entra dentro del alcance de la gestión de continuidad de negocio
el seguimiento de los planes de acción correctivos después de una contingencia? Sí. Eh, Muchas veces en la crisis, incluso cuando hay una crisis de determinada naturaleza y simplemente se resuelve, para mí siempre se lo digo a mi equipo, la crisis no se resuelve hasta que se identifique la causa última que la ha motivado, con lo cual se puede incluso diferir. Hay temas de análisis forense, de análisis de sistemas de información y demás. Entonces, ese seguimiento y control y mejora tiene que estar dentro del plan de continuidad de negocio. Tiene que tener también los mecanismos dentro del propio plan que hablen de su validación, de su adaptación, sobre todo con el cambio de arquitectura, de el testeo según las pruebas que se han realizado y según las lecciones aprendidas en cada una de las crisis, de si los mecanismos que se tienen a nivel de contingencia y recuperación son los apropiados. Y también de si existen nuevas tecnologías que nos permitan reducir, lógicamente, el impacto y reducir también los tiempos de recuperación. Con lo cual, en la base del sistema de gestión de continuidad de negocio está la mejora continua, con lo cual tiene que estar dentro del modelo y además, incluso desde el punto de vista de auditoría, ya poniéndome la gorra también de auditor de continuidad de negocio, tenemos que dar fe de que realmente lo estamos revisando. Anualmente, para mí, sería lo ideal hacer una revisión completa del plan de continuidad y también, sobre todo, con mucha atención a los cambios de arquitectura y de prioridades que puede tener el negocio, porque puede cambiar un poco las prioridades y también los mecanismos disponibles. Y si me permites un apunte y cerramos, en las pruebas, cuando haces un simulacro o una prueba, casi casi el punto más importante es qué oportunidades de mejora o si le Así queremos es, llamar acciones así es. correctivas o preventivas, hay que desarrollar después del simulacro. Porque Y si tú después haces se un tienen. simulacro y no sale nada a mejorar, mm, Es sospechoso, es es sospechoso. sospechoso, es Es sospechoso. Sí, sí. sospechoso y además, normalmente, efectivamente, suele haber medidas de mejora a nivel de capacitación, a nivel de procedimiento, un poco de actuación y sobre todo de evaluación de la tecnología, es que insisto también, es que y eso se tiene que elevar al comité de continuidad de negocio para que a su vez lo eleva al comité de dirección posibles inversiones que se tengan que realizar en ese ámbito. Es Totalmente. decir, es que es el mecanismo que tenemos, los simulacros, las pruebas, de ver si realmente estamos preparados o no. Y ahí es fundamental, cerrar ese ciclo de realimentación un poco con lo que estamos viendo. Ya. Lamentablemente una crisis también nos enseña mucho, pero vamos a intentar simular antes de llegar ahí para no tener que sufrir los efectos un poco casi distópicos que se pueden producir, ¿vale? Pues poquito más, hay más preguntas, os las vamos a contestar. Y nada, agradeceros muchísimo la participación. Ha habido mucha gente conectada. Luego tendréis noticias nuestras después del webinar, entre hoy y mañana seguramente. Y nada, agradeceros la asistencia, como dije. A ti, Ángel, también por A el Global grandísimo Suite, speech. también por la oportunidad. Y seguiremos con esta dinámica de webinars, con este perfil técnico, tecnológico y teórico. Muy bien. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias a todos. todos. Tengáis Muchas buen día. gracias. Gracias.